Bueno, mi querida Mónica y amables oyentes del Oriente Antioqueño, esta conversación la teníamos aplazada hace un buen tiempo y aplazada en términos de una admiración que es personal y es de colegaje, lo tenemos que decir así. Y es una percepción agradecida en torno a lo que uno descubre en las plataformas y en las redes sociales. Descubre que hay gente que está ejerciendo la profesión de una manera brillante y que más que influencers son comunicadores que le recuerdan a un terruño en particular que ha tenido una historia brillante en dirigentes, empresarios y personajes. Es lo que yo humildemente puedo decir al mirar con mucha frecuencia los videos que publica el comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Yamil López. Usted, por influencia mía, los ha visto o los ha conocido. Sí, señor, los he visto y pues llama mucho la atención la manera que tiene de contar parte de la historia, de los hechos políticos, de todo lo que ocurre, pero de una manera muy respetuosa, muy responsable, como todo un profesor, como lo que es un profesional, y también de una manera llamativa, que no sea algo aburridor, porque generalmente cuando alguien habla de estos temas uno dice, no, es que es muy cansón, pero él no es para nada cansón, y me permito ser un poquito atrevida en el comentario, pero es para precisamente resaltar las cualidades que tiene ese gran colega. Bueno, entre Mónica Giraldo, este servidor y la audiencia de Sin Igual en el Oriente Antioqueño, recibimos con mucho cariño y respeto y admiración a Yamil López. Buen día, ¿cómo vamos? Hola Luis, Mónica, toda la gente, hombre, muy halagado por esa presentación. Realmente no me habían hecho una presentación tan bonita nunca. Qué bueno que sea Sin Igual. Las redes valieron la pena pues para que ustedes hablen de una manera de mí. Me siento muy halagado. Pues nosotros nos sentimos muy halagados de tenerlo acá. Yo creo que esto no se va a convertir en una curiosidad simplemente personal, sino que para la gente del Oriente, pues vamos a aterrizar en un modo de hacer las cosas, en un modo de comunicar, en un modo de contar cuál es no solamente la historia, sino la actualidad y lo que palpita muchas veces en la opinión de los antioqueños en torno a decisiones, a obras, a conceptos políticos que están, yo diría, en la cabeza de muchos en el día a día. ¿Qué hace Yamil López para que aquellos que no lo conocen todavía a través de los videos que publica, pues se ilustren? Cuéntele a la gente. Bueno, yo soy periodista, como lo dijiste, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y llevo más o menos 12 años desde que me gradué en esto de la comunicación digital. Pero hace por lo menos 3 años a mí me cambió mucho la vida. Yo era asesor, no sé si valga la pena contar esta historia, pero para mí es muy importante. Yo era asesor de una persona que estaba estudiando el Senado y le fue muy mal y me eché parte de la culpa. Y en esa búsqueda de qué era lo que pasaba, di con una persona que me cambió la vida con un concepto que era el tipo de contenido que se hacía en redes sociales, y descubrí que era lo que había hecho mal en esa campaña y decidí cambiar todo lo que yo había aprendido hasta ahora o lo que me habían enseñado pues la vida y la universidad, y desde ahí pues me volví un generador de contenido. Yo soy periodista, hago periodismo en las redes, creo que eso también lo dijiste vos, y pues me he dedicado a contar la historia del departamento, de mi departamento, la historia de Colombia, lo que yo considero es importante que la gente entienda para tomar una decisión educada e informada de cara a las elecciones. Eso es pues, explicar a grandes rasgos qué es lo que yo hago. Es claro, ya ahora soy un influencer, se llama influencer por el número de seguidores, pero yo lo único que hago es periodismo, porque yo no hablo de mi vida personal, por ejemplo. Hay algo muy interesante que uno encuentra cuando busca algo sobre usted, Yamil, en internet, y es que ha creado un método
cómo hacer guiones para redes y no morir en el intento, algo que yo creo que nos hace falta a todos, porque ya todos queremos estar en las redes de alguna manera haciendo algo, y qué bueno que exista un método, que exista alguien que esté pensando precisamente en que no es hacer un video por hacerlo y no es que cualquier cosa pueda tener sentido en redes sociales, sino que de verdad tiene que tener, no sé, ¿cómo decirlo? Un formato, tiene que tener una forma para que pueda llegar de una manera impactante al público y que no se convierta simplemente, y perdón la expresión, un ridículo más que alguien hizo. Creo que dijiste dos cosas muy importantes. Primero, para ser viral, para que los videos sean más o menos exitosos, no hay que hacer el ridículo, eso es lo primero. Yo y mucha gente más, pero no solamente soy yo un ejemplo, mucha gente en Medellín y mucha gente en Colombia no hace el ridículo y logra tener muy buenos resultados. Y segundo, creo que esto lo he teorizado yo, he visto que la gente en otras partes también lo ha hecho, sobre cómo hacer un guión, una fórmula para hacer un guión que sea relativamente exitoso. Te la voy a resumir, digamos, como en una frase. Un buen guión es como una especie de sándwich al revés. Lo importante no es lo que va en la mitad, sino el inicio y el final. Y si ustedes revisan mis videos, se dan cuenta que bueno, eso no lo tienen por qué saber, pero que el inicio y el final siempre son muy trabajados, siempre son casi que literarios, si se puede decir de alguna manera. Yo a eso le gasto mucho tiempo. Yo me puedo demorar 5 o 6 horas en el guión, y especialmente en el principio y final. Ese es el resumen de cómo hacer un guión para no morir en el intento, porque estoy de acuerdo que todo el mundo quisiera, especialmente los periodistas. O sea, las redes sociales cambiaron la forma en que se hace periodismo, a mi juicio democratizaron la información, y los periodistas podrían incluso vivir de su profesión sin necesidad de acudir a un medio tradicional o un medio grande. Pregunta, profesor, y me disculpa ahí que le voy a... Tranquila, me voy a caer en picada. Lo merece. ¿Usted está de acuerdo con lo de, hablando de este sándwich, del enganche y la invitación, o usted ha cambiado un poquito ese tema de que no es enganche por enganche y una invitación al final, hablando de ese sándwich que usted nos está proponiendo? Bueno, la invitación está mal vista. Sí. Eso ya es penalizado por las redes sociales, por la. Si yo digo, dale like, suscríbete, ahí estoy casi que suicidando el video, si se quiere de alguna manera. El final es lo que yo llamo un cierre dramático. Okay. Y vos salís con una especie de plot twist, ¿no? Para poner un ejemplo, hay un video que se me hizo viral ayer, precisamente, que es un video sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y digo, Donald Trump se comporta como el niño que se llevaba el balón cada vez que iba perdiendo el partido. Pero bueno, ya llegó otra persona con un balón. Eso es un cierre dramático, es como que es inesperado que yo haga una comparación de ese tipo. Sí. ¿Cierto? Y el enganche, a eso sí está muy teorizado, es el método Start, empezar con estadística, una pregunta, o lo que a mí más me gusta, que es el storytelling, es decir, dejar una historia más o menos en punta para que la gente diga, es que yo quisiera saber más. Pero esto ya lo había contado García Márquez. García Márquez decía que el inicio de una obra era como cuando usted sentaba es Truman Capote, que el inicio de una nota periodística es cuando vos sentabas a alguien y ya léame. Te cogí el cuello y te estoy obligando a leer. Sí, estoy señor. de acuerdo con lo del el gancho, pero no con lo de la invitación. En eso personalmente yo no termino mis videos así. Sí, señor, es que lo había descubierto, por eso quería que usted nos lo contara al aire, porque eso es la perla. Repasamos pues nuestras fórmulas, y en el periodismo muchas veces casi que voluntariamente no queremos reinventarnos, sino queremos hacer uso de unas herramientas que tal vez nos enseñaron en la academia y que nosotros no nos ocupamos por modernizar. Pero más allá de eso y de Yamid están las historias, esas son las que quedan. La de el fundador de ASEB, la de Pedro Justo Berrío, la de Gonzalo Mejía, la del fundador de Coltabaco, la de el grupo Corona, en fin, destáquenos alguna, cuéntenos alguna que usted diga, aquí sí me fajé, esta sí fue la que más me satisfizo
no porque me haya dado muchos likes o muchos seguidores, sino porque me empleé a fondo para contarla o porque lo descubrí y me maravillé. Cuéntenos un poquito de eso, Yamit. Pues te contaría dos, Luis, que yo haya descubierto, digamos, en la nota, pues en la investigación, fue la historia de don Alejandro Chavarría, el fundador de Coltejero. Uno en un minuto no logra contar todo lo que investiga. Detrás de un minuto hay 20, hay una hora, 2 horas de investigación, de lecturas pues de lo que es él. Pero a mi juicio él es el hombre más importante del siglo XX en Antioquia, porque él transforma Medellín, la convierte de o la empieza a convertir, por eso puse que él era el pionero de todo, porque él la empieza a convertir de una finca, que era Medellín, una finca de 7 dueños, empieza a volver una ciudad. O sea, le da progreso a la ciudad y su familia es muy importante. Pero en la que yo creo que yo me fajé, pues, porque no de investigación, sino que me fajé porque la calidad con la que hice el video fue muy buena. Es la historia del loco más famoso de Medellín, que es Epifanio Mejía, que es el que creó el himno de Antioquia, que no es el himno, sino es un poema que es el canto al antioqueño. Es un video en donde la gente me ha dicho, venga, es que yo veo el video y me pongo a llorar. Digo, o sea, ¿qué es lo que genera ese video que es tan importante, ¿no es cierto? Desde el inicio, ese video sí es un sándwich completo, porque creo que me salió muy redondo. Es más, sigo viendo los comentarios de ese video, que a veces me vuelven a llegar, y me sigo sorprendiendo de qué fue lo que yo hice para que la gente sienta eso que yo traté de explicar, ¿no es cierto? Porque en ese video un periodista nunca da una sensación, pero me da la impresión de que la gente se siente como conmovida con la narración, con la fluidez con la que hablo, y especialmente con mi cierre, ¿no es cierto? Entonces sería como las dos historias que a mí más me satisfacen. Tenemos que hablar también de Yamit como escritor de un libro desde el barrio más alto de Medellín. Fue premiado. Y fue, claro que sí, no, es que si ya hablamos también de los premios, pues él ganó el premio CIPA, Círculo de Periodistas de Antioquia, a la excelencia periodística, y pues de alguna manera yo creo que tiene el reconocimiento de muchas personas, y a través de redes sociales creo que lo premian todos los días con unos comentarios de verdad positivos, pues, y sobre todo que van más allá. Lo hemos escalpeado bastante. Sí, no, pues sí, es que mire, si usted ingresa al perfil de Instagram, dice creador digital, periodista, indignado y verdolaga, en ese orden. En ese orden, así de contundente es. Bueno. Pero hablemos un poquito de Yamit como autor de este libro. Bueno, yo trabajé en una fundación que se llama la Fundación Caminos, que era en el barrio Bello Oriente de Medellín. El título del libro pues tampoco fue demasiado creativo. El Bello Oriente es el barrio más alto de la ciudad, porque queda de Santo Domingo para arriba, casi tocando Santa Elena, por ejemplo. Hay otro clima térmico allá incluso, hay otro piso térmico. Y el libro fue de un trabajo que me tocaba hacer, que era un proyecto que se llamaba Plan Padrino, y uno escribía las historias sobre los muchachos para que los dueños de la fundación o los gerentes de la fundación enviaran esas historias a Europa, especialmente a Rotterdam y Ámsterdam, para que la gente apadrinara a un muchacho del barrio. Ese es un barrio muy, digamos, de muy bajos recursos, realmente muy, muy bajos. La mayoría son desplazados de Antioquia. Entonces, cuando empecé a escribir las historias, el dueño el director de la fundación dijo, a mí esto me gusta mucho y le están gustando demasiado las historias. Le dijeron, entonces hagamos un libro que reúna las 20 mejores historias del barrio más alto de Medellín y que tenga un inicio en donde explique qué es el barrio, porque yo explico que el barrio es como una matriosca rusa, ¿no? Como esa, vos entras a una calle y de la calle salen 2 calles y en una calle se cierra, las 2 se abren adicionales, o sea, es como ir desgranando una mazorca. Entonces, ese es el libro. Yo no me gano el premio por ese libro, me ganó porque en la fundación
yo decidí hacer un noticiero muy artesanal, eso, el dolly lo hacíamos con tubos de PVC, las imágenes, pues las luces las hacíamos, era con cajas de cartón, realmente era muy artesanal, pero nos salieron como 6 o 7 noticieros en donde los niños de entre los 11 años y los 16 años, se preparaban como periodistas. Yo les enseñaba a hacer un guión, les enseñaba a presentar en la cámara, y así hicimos varios noticieros hablando sobre el barrio, y por eso es que me gané el premio al Círculo de Periodistas de Antioquia, pero al final no lo ganamos todos. Pues yo soy la cabeza de ese noticiero, pero los niños también se ganaron el premio, que ahora por supuesto ya no son niños, porque eso pasó hace como 5 o 6 años. Bueno, vamos finalmente, en aras del tiempo que corre aquí en Hoy Sin Igual, a presentar a Yamil López en una faceta de debate, tal vez de polémica, en torno a las últimas 2 administraciones municipales de Medellín, a las últimas 2 alcaldías, la alcaldía de Daniel Quintero y la alcaldía de Federico Gutiérrez. ¿Cómo se ha visto y cómo percibe que lo han visto ahí en ciertos debates sobre, por ejemplo, EPM y la venta de lo que fue UNE, y usted, digamos, en ese parangón entre lo que pensaba Quintero y lo que piensa Federico Gutiérrez? Pues este es el pedazo maluco de la charla. No, en ese aspecto, Luis y Mónica, ellos son lo mismo, exactamente lo mismo. Una era una empresa rentable hasta el 2014, cuando se decidió que fuera fusionada en la alcaldía de Aníbal Gaviria con la multinacional Millicom, y lo que ha hecho Millicom durante estos 10 años es robarse la empresa. Y yo lo digo de esta manera, tengo las pruebas. Yo he acusado, mucha gente ha acusado en la fiscalía, en todas partes, a la multinacional de ir saqueando la empresa, la fueron saqueando. Cuando llegó Daniel Quintero desde el principio dijo, o me compran o me venden. Él sabía que lo de comprar era prácticamente imposible. Lo que estaba haciendo era ofreciendo. Me intentó vender 6 veces, 6 proyectos diferentes, 6 motivos diferentes. El Consejo de Medellín, porque era un tema álgido, un tema de ciudad, y además ya estábamos, digamos, como la ciudad entera metida en una pelea contra el alcalde, el Consejo dijo que no. El problema es que con los mismos argumentos, con las mismas intenciones y con las mismas pruebas, Federico llegó a privatizar UNE. Y los concejales que antes dijeron que no, ahora dijeron que sí. No había cambiado absolutamente nada. Lo único que había cambiado era el contexto político. Entonces, yo no soy una persona que cambia de opinión pues, de la noche a la mañana. Entonces hice la crítica y dije que esto era la misma historia. Simplemente habían cambiado las condiciones en Medellín. Creo que la gente reconoce que eso es un acto de coherencia. No faltará pues el que me diga quinterista, o el que me escuche diciendo que Quintero era malo, que diga que soy ciclista. Pues eso es una cosa muy normal en las redes sociales. Pero creo que en líneas generales la gente reconoce que es coherente. Pues yo antes decía que no, y ahora con los mismos argumentos digo que no. Eso es. Yo no lo puedo dejar ir sin la última pregunta, profesor, es que no me lo perdonaría. Usted llegó a todo este estudio que ha hecho sobre redes sociales y lo que se debe y cómo se debe hacer, pues a través, usted mismo lo decía, como de digamos que de un evento un poco desafortunado, porque pues uno como profesional siempre quiere que su trabajo sea exitoso. Con ese estudio que usted ha logrado hacer, ¿usted cree que haciendo las cosas como se debe hacer, siendo responsable y hablando con la verdad en redes sociales, se puede hacer una campaña política, o definitivamente tiene que ir en la tendencia de ahora de mostrar al Salvador del mundo a través de las redes sociales para que se pueda llegar a hacer una campaña exitosa? Pues hombre, yo creo que sí, que se puede. No el método que yo utilizo. El método que yo utilizo sirve para cualquier cosa, para vender una idea independiente, para vender un producto, para lo que sea. Pero creo que las redes sociales premian mucho la calidad, o esa es mi percepción. Esto pues es una
opinión muy discutible, pero yo creo que cuando las cosas se hacen bien, eso solo se abre camino. Y a mí sí me gustaría, en el debate político, en el debate periodístico, en el debate filosófico, en cualquier tipo de debate, que la persona que está a la cabeza de hacer un video para redes, que se puede convertir en un video de 500, 600 mil personas, lo hiciera de la mayor calidad posible. Y si para eso le puede servir el método que yo utilizo, pues muy bien. Y creo que mucha gente, incluso mucha gente de los que están ahora en el Consejo de Medellín, están copiando la forma. Es evidente que me la copian gente de Río Negro también. Y yo aspiro que la persona por la que yo voy a votar, que no voy a decir quién es, lo utilice, que los otros candidatos lo utilicen, o sea, que hagan de la comunicación y hagan de la calidad en los videos una herramienta para difundir ideas. Eso es perfectamente legítimo. Pues bien, la historia de Antioquia, los personajes, a mí me apasiona la historia de los liderazgos empresariales antioqueños. Es que es la verdad. Uno encontrar, por ejemplo, un Gonzalo Mejía, no encuentra un parangón igual, porque fue el hombre que abrió el territorio de Antioquia, que nos llevó al mar con sus iniciativas, y muchos otros líderes de este departamento que sí son verdaderamente admirables. No estos líderes que salen ahora a la palestra y que están, entre otras, en entredichos jurídicos y legales de gran tamaño. No los mencionemos. Mencionemos el mérito de una persona como Yamid López, que se da a la tarea de contar y contar bien, y que produce en quienes llegamos a las redes sociales con la ambición de encontrar algo bueno que ver, que consumir y que nos deje reflexión y enseñanza, pues nos encontramos con él en Instagram, en sus publicaciones. Yamid, le agradecemos enormemente que haya dedicado este rato con nosotros acá a contarnos, a darnos un buen ejemplo y a dejarnos una pedagogía y un mensaje. Pues nosotros no preguntamos siquiera, oiga, usted vive muy bien y recibe muchos ingresos por las regalías de esos videos. No le preguntamos nada de eso, pero sabemos que vive tranquilo y con la frente en alto y que esa independencia la gana con un buen trabajo. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, Luis. La respuesta es no recibo grandes ingresos, pero sé que en algún momento se va a dar. Y te agradezco mucho la calidad de la entrevista a vos, a Mónica, y espero que le haya gustado a la gente del Oriente. Pues nos tomamos la vocería de ellos y decimos que a nosotros nos encantó. Muchísimas gracias, Yamid. Que tengas un día sin igual, como le decimos a la gente que pasa por aquí. Listo, lo mismo, que estén bien. Hasta luego.